La verdad es que pocas figuras en la cultura moderna generan tanta fascinación y a la vez tanta controversia como Kanye West. Pero si vamos más allá de los titulares, ¿qué hay realmente en su mente? En este análisis no vamos a repasar su carrera, vamos a intentar algo más profundo, descifrar la arquitectura psicológica que parece impulsar tanto su genio como su caos. Y es que Kanye West es sin duda un auténtico enigma, un artista venerado por muchos y al mismo tiempo un provocador constante que genera admiración y rechazo, casi a partes iguales. Así que la pregunta que nos va a guiar a lo largo de todo este recorrido es, ¿cuáles son los principios psicológicos que rigen su comportamiento, su increíble creatividad y su particularísima visión del mundo? Bueno, para intentar entender al artista de hoy, creo que no nos queda otra que volver al principio, ¿no? Porque es ahí, en sus años de formación, donde vamos a encontrar las primeras claves, las primeras pistas de su compleja identidad. Fijaos, su crianza se define por una dualidad que es fundamental para entenderlo todo. Por un lado tenemos la influencia académica y artística de su madre, la profesora Donda West, y por el otro la cruda realidad de las calles de Chicago. Claro, esta mezcla es explosiva. Forjó una identidad totalmente única, la de un intelectual metido en una cultura que a menudo valora mucho más la dureza que la reflexión. Y ya desde muy joven se le veían los rasgos, ¿eh? Mostraba las características típicas de una personalidad altamente creativa, una sensibilidad emocional altísima, una necesidad, diría que casi física, de expresarse y una identidad que él ya tenía clarísima desde niño. Soy artista. Para él, el arte nunca fue un pasatiempo, no, era literalmente el cimiento sobre el que iba a construir todo su futuro. Vale, y ahora entramos en un aspecto que me parece crucial. Vamos a explorar sus heridas. Pero ojo, no como si fueran defectos, para nada, sino más bien como los motores, los potentes motores que al final impulsaron toda su ambición y su creatividad. La primera herida, la primera hipótesis, es la de la separación. El divorcio de sus padres a una edad tan temprana, a los 3 años, es muy posible que instalara en él una necesidad profundísima de afirmación. Pensadlo, cuando la estructura familiar se rompe, a menudo la persona siente un impulso de construir una identidad personal que sea, excepcionalmente fuerte. Es como una forma de hipercompensación para volver a sentirse completo. Luego tenemos la segunda herida, la de no pertenecer del todo. Imaginaos, en el hip hop de los 90, con esa estética tan marcada, tan callejera, Kanye era distinto, era, como decíamos, más intelectual. Y claro, sentirse un outsider, un poco fuera de lugar, puede generar un patrón que te acompaña toda la vida. Esa necesidad constante, casi agotadora, de demostrar lo que vales, de probar que mereces estar ahí. Y aquí llegamos al que es probablemente el trauma más significativo de todos, la muerte de su madre. Ella era su ancla, su mayor apoyo, y muchos analistas coinciden en que este fue el evento que lo cambió todo, que alteró de forma fundamental su estabilidad emocional. Es que perder a una figura de apego tan central puede desencadenar crisis de identidad muy profundas y, sobre todo, magnificar todas las respuestas emocionales. Esto podría explicar, al menos en parte, mucho de su comportamiento público posterior. Bien, hemos visto sus orígenes, hemos visto las heridas que pudieron marcarle. Y ahora llegamos al núcleo, a la revelación central de este análisis. Vamos a desgranar los 5 principios que parecen componer el código de su mente, el sistema operativo, por así decirlo, que gobierna sus acciones. Y aquí están, los 5 principios fundamentales. Primero, la identidad como obra de arte. Segundo, la ruptura como motor creativo. Tercero, la grandeza como narrativa personal. Cuarto, la emoción como energía creativa. Y quinto, la reinvención constante. Lo interesante es que no son ideas sueltas, no, actúan como un verdadero sistema operativo mental. Se interconectan, se refuerzan unos a otros, y ahora vamos a verlos uno por uno para entender bien cómo funcionan. El primer principio es fascinante. Mirad, para Kanye, su mayor creación no es un disco, no son unas zapatillas, no, es él mismo. Su vida, su personaje público, sus relaciones, todo, absolutamente todo, forma parte de un mismo lienzo. Su propia identidad es su proyecto artístico final, una obra que está siempre en evolución. Vamos con el segundo, que explica de dónde sale tanta innovación. Su motor creativo no es seguir las reglas, es todo lo contrario, es la disrupción. Lo hemos visto en la música, ¿verdad? Metiendo sonidos y temas que nadie se esperaba, y en la moda, rompiendo por completo con la estética tradicional. Su genio, por así decirlo, explota justo en el momento en que desafía lo que todo el mundo espera de él. Y aquí, ojo, llegamos a un punto que es clave para entenderlo.
Cuando le oímos autodenominarse genio, es fácil pensar que es narcisismo puro y ya está. Pero la hipótesis es que podría ser algo más complejo. Podría ser un mecanismo de protección, una forma de construir una narrativa, un relato de grandeza, para proteger su identidad artística, que en el fondo es muy sensible, del rechazo y de la crítica. Es como si se pusiera un escudo que le permite seguir creando sin que el miedo al fracaso le paralice. El cuarto principio es el que conecta su mundo interior con lo que crea. Toda esa intensidad emocional que a veces vemos en público, pues no es solo un rasgo de su personalidad, es literalmente el combustible de su arte. La crudeza, esa vulnerabilidad, la potencia que tiene su música, todo eso viene directamente de esa intensidad. Él consigue canalizar toda esa emoción y la convierte en pura energía creativa. Y llegamos al último principio, la reinvención constante. Kanye no es alguien con una identidad fija, para nada. Cada disco, cada nueva etapa de su carrera es como si mudara la piel, es una versión nueva. Y esto no es ser inconsistente, ¿eh? Es una mentalidad de evolución continua. Él se destruye y se reconstruye a sí mismo una y otra vez. Y esto refleja una necesidad muy profunda de crecer, de cambiar. Vale, hemos descifrado este posible código mental. Pero claro, una arquitectura así de intensa tiene un precio. Vamos a reflexionar un momento sobre las tensiones, sobre el coste que tiene vivir con una creatividad y una visión tan extremas. Y es que, como decíamos, este nivel de intensidad tiene un coste muy real. Implica una presión pública que no cesa nunca, conflictos con otras personas, una exposición en los medios que magnifica cada pequeño error y, por supuesto, unas fluctuaciones emocionales que deben ser muy difíciles de gestionar. Es el precio, al final, que a menudo pagan las mentes que son extraordinarias. Si tuviéramos que quedarnos con una idea, sería esta. La historia de Kanye West nos sugiere algo muy potente, y es que la creatividad extrema casi siempre va de la mano de una intensidad psicológica igual de extrema. Es una mezcla de una sensibilidad brutal, una ambición desmedida y esa necesidad profunda de construir y sobre todo defender una identidad propia. Y todo esto, al final, nos lleva a una última reflexión. Porque entender estas dinámicas no sirve solo para analizar a un personaje público, nos invita a hacernos una pregunta fundamental a nosotros mismos. ¿Somos conscientes de los códigos que nos rigen a cada uno? ¿Qué estructuras psicológicas, quizás inconscientes, están guiando nuestras propias decisiones, nuestra forma de construir una identidad en el mundo?